señores, bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Feliz de tenerles con nosotros nuevamente. Ayer yo les estaba hablando sobre unas alegaciones que pesaban contra el nominado a secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos. Discutimos que esta persona había recogido dinero de los médicos hasta totalizar 1.4 millones y que ese dinero, miren, ¡puf!, desapareció. No había pista de eso. El Colegio de Médicos Cirujanos señalaba un sinnúmero de irregularidades en el manejo de este dinero, pero más allá de eso, señalaban también que el doctor Víctor Ramos era objeto de una investigación federal. Decían que habían referido, que habían hojas solicitando información directamente del Colegio de Médicos Cirujanos. ¿Por qué? Porque cuando el doctor Víctor Ramos fungía como presidente de la institución, además de ser presidente, de estar en la Junta de Gobierno, cuando llegaron las propuestas federales del COVID, se puso como director de esas propuestas, devengó unas cantidades de dinero de esas propuestas contrario a lo que establecía la Junta y contrario a lo que podía hacer según la ley. Ahora, en efecto, pues se confirman todas estas cosas. Con respecto a todas estas alegaciones, incluyendo un expediente bastante holgado sobre irregularidades y mal manejo de fondos federales, la gobernadora hizo unas expresiones y por ellas hoy la pasamos por el radar. Entonces lleva 2 semanas hablando de estas irregularidades y de que habían investigaciones federales, falso. De que había documentación, falsa. De que habían referido, falso. De que habían investigaciones falsos, de que habían referido falsos, de que habían documentos falsos. Pues hoy se confirma que en efecto hay investigaciones, hay referidos, hay documentos. Tenemos una investigación, tenemos un subpoena federal, lo presentamos ayer en este espacio, lo pueden ver en pantalla, en ese subpoena federal dirigido al Colegio de Médicos Cirujanos, solicitando un sinnúmero de documentos. De hecho, si vamos a la página 2, ahí pueden ver a quién está remitido, pero si vamos a la página 2 de este documento, vemos que se solicitan expresamente el contrato del doctor Víctor Ramos como director de esta propuesta federal, se solicita también su contrato como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, pero más allá de eso, todos los gastos, recibos, todo el car allowance, lo que se hizo con respecto a esta propuesta. Más allá de eso también, hoy 2 auditorías en poder del Nuevo Día confirman mucho más allá de lo que se esperaba del nominado secretario, desde que solicitó un préstamo a un usurero que no podía solicitar, de que obtuvo dinero para usos personales dentro de estas áreas, tenía unas cuentas de las que jamás pudo documentar cómo se había utilizado él mismo. Y más allá de eso, vemos una insistencia de la gobernadora en defender esta nominación al punto de que hoy hizo estas expresiones. Si los documentos estaban desde el día 1, pues no los entregaron. Nosotros hicimos un background check federal. El secretario no tiene ninguna investigación, no la tuvo. Ahora parecería mentira que el peso de la prueba de alguna forma evidenciar que una persona no está cualificada para el puesto de secretario, lo tiene la ciudadanía. La gobernadora nos dice, pero mira todo lo que se ha tardado el Colegio de Médicos Cirujanos en proveernos documentación, en sacar la información. Aquí era el gobierno de Puerto Rico el que tenía el deber de buscar el trasfondo de esta persona. De hecho, ayer mismo estuvo aquí con nosotros el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que sobre particularmente el doctor Víctor Ramos hizo las siguientes expresiones. Así que le habíamos pedido a la señora Catoni, ¿verdad?, que fungiera como subdirectora de la Oficina de Alianzas Público-Privadas. Sometimos en la mediodía de hoy una comunicación al Senado retirando esa nominación. El Senado actuó como entiende que tenía que actuar con los nombramientos. Ese evidentemente no era Tomás Rivera Schatz, esa era la gobernadora de Puerto Rico, en otras expresiones que hizo que tampoco resultaron ser ciertas. Así es que en lo que encontramos a Tomás Rivera Schatz, les hablo de cuáles fueron. Ella ayer le colgaron el nombramiento de Natalia Cantoni al DACO. ¿Y qué pasó con ese nombramiento? Que ella dijo, mira, el que lo hayan colgado es inoficioso porque ya yo lo había retirado. Es como algo así como que al cabo que ni quería. Pero tuvimos el lujo de contar aquí con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que en horas de la noche nos decía directamente lo que había pasado con ese nombramiento. Escuchemos. La carta de retiro de nombramiento nunca llegó.
¿verdad? Así que... Pero cuando se abre eso, se supone que ustedes notifiquen si en efecto había sido retirado. Pero no llegó la carta. Okay. El nombramiento fue rechazado a las 1:08 de la tarde. Fíjense que a mí me encanta coger las cositas con pinza porque nada ocurre por casualidad. La gobernadora dijo expresamente a las 12 del mediodía retiramos el nombramiento y Tomás fue muy cauteloso en decir a las 1:08 de la tarde la colgamos. A esa hora no había llegado aquí ningún documento y lo que aquí sí es corroborable es que el documento en efecto no había llegado porque los documentos son ponchados en el Senado y eso jamás se retiró. ¿Por qué estoy diciendo esto aquí? ¿Y por qué estamos pasando por el radar a la gobernadora con estas expresiones? Porque en 48 horas la gobernadora te mintió sobre Víctor Ramos, te mintió sobre el retiro del nombramiento de Natalia Cantoni, directamente, y no solamente te mintió frente a toda la prensa del país, en dos hechos perfectamente corroborables y para los cuales hemos presentado evidencia aquí. Y yo creo que eso habla sobre el carácter de ella en un momento como este, en dos cosas donde no hay ningún tipo de necesidad, donde meramente casi fue un bluff de decir, yo retiré ese nombramiento antes de que fuese inoficioso. Bueno, más allá de eso, yo creo que hay otros temas que yo no quiero que pasen por desapercibido y tienen precisamente que ver con expresiones del presidente del Senado que hiciera aquí en este espacio ayer. Una fue sumamente importante porque tiene que ver con la secretaria de Estado y con el secretario de la Gobernación. Dos personas que hemos hablado ampliamente sobre los roles que ocupan. Estas dos personas ostentan las posiciones de mayor poder en Puerto Rico. La secretaria de Estado, que es la que seguiría a la gobernadora si faltara algo, si la gobernadora no estuviese, la que sucedería a la gobernadora, no ha sido confirmada y Tomás envió esa confirmación, miren, se la envió a Johnny, que por favor alguien que me emita una alerta silver para Johnny Méndez porque no lo han visto. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Representantes que Johnny no aparece para ese proceso de confirmación? Pues, ¿qué dijo Tomás? Escuchemos. Tenemos un matrimonio que tiene las dos posiciones de poder mayor en el gobierno y las 4 posiciones mejores pagas. ¿Eso es así? Así que eso de entrada pues levantó una bandera. Ese nombramiento también, yo le pedí una consulta ética gubernamental, si no se viola la ética, si hay que tomar alguna medida cautelar, que yo tengo ese documento en mi poder y lo compartí con el presidente de la Cámara y me parece que se le envió también a la gobernadora. Hasta este instante no habíamos escuchado al presidente del Senado decir que él le había pedido una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental. Él fue muy claro y dijo unos argumentos que creo que son muy contundentes y que han pasado bastante desapercibidos en la discusión pública en Puerto Rico. Tenemos dos personas que ostentan las posiciones de mayor jerarquía, las dos posiciones de mayor jerarquía en el gobierno, que ostentan los 4 salarios mejor pagados en el gobierno de Puerto Rico. Y él dijo, antes de yo confirmar, yo necesito que la Oficina de Ética Gubernamental me diga si aquí hay algún tipo de conflicto, si aquí hay algún tipo de cosa que yo tenga que tomar una medida cautelar, porque las concentraciones de poder son altamente peligrosas. Y les añado algo adicional. Cuando la gobernadora firmó sus primeras 14 órdenes ejecutivas, de ellas 11 establecían unos comités de trabajo para agilizar permisos, para agilizar la otorgación de fondos federales, para todo tipo de medidas, donde las únicas personas nombradas en esos comités eran 4 puestos ocupados por 2 personas. Un matrimonio que en la sala de su casa tomaban un sinnúmero de decisiones que podían afectar medidas fundamentales en Puerto Rico que tenían que ver con permisología y con otorgación de fondos federales. Así es que esto es un tema que no puede seguir pasando desapercibido. El mismo presidente del Senado dijo lo siguiente: hay que levantar bandera, esto levanta bandera. Si esto le levanta bandera a él, le debe levantar bandera a usted y aquí seguiremos teniéndolo en el radar. Hoy continuamos con la psicóloga clínica Cristina González. Venimos a hablar de las condiciones de salud mental, por qué no las compartimos con otras personas, y ya están con nosotros también Humberto Mercader, Giancarlo González, que hoy, más allá del problema, van a hablar de cómo Luma reporta las interrupciones de servicio, por qué es importante para usted, por qué ellos quieren de alguna forma minimizar los datos de las interrupciones, pero más allá de ese problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo están solucionando en otras jurisdicciones? Eso lo vemos hoy, así es que regresamos con más de Última Palabra.
Regresamos con última palabra para uno de mis segmentos favoritos. Ya nos acompañan Giancarlo González, ex principal oficial de informática de Puerto Rico, y Humberto Mercader, ex subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio. Estamos aquí para el segmento Más Allá del Problema, donde además de estar con ese típico, ¿verdad?, quejándonos de lo que está pasando y diagnosticando lo que pasa en Puerto Rico, buscamos soluciones. Y hoy vamos a atender un tema que ha estado en plena discusión, y es que Luma ha sido amenazado por el negociado de energía con que se le impongan 1.8 millones de dólares en multa. Eso es, tú sabes, una cantidad heavy. ¿Y qué ha dicho Luma? ¿Por qué le están imponiendo, por qué lo están amenazando con estas multas? Porque le están diciendo, no estás cumpliendo con unas métricas particulares en cuanto a las interrupciones de servicio. ¿Y qué dice Luma? Mira, esos datos que están ahí no son lo que tú crees. Así que hoy tenemos a los compañeros para que hablemos un poquito de esto que está ocurriendo, y más allá de diagnosticar el problema, busquemos cómo podríamos buscarlo, resolver. Primeramente, vamos a sacar del tablero lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está planteando Luma con respecto a estas multas? Bueno, el negociado le está diciendo, para el año 23-24, tú tuviste más tiempo fuera de servicio que en el año anterior, un 18% de aumento, y por tanto te voy a multar. Luma lo que está diciendo, espérate. Lo que pasa es que tú no estás viendo chinas con China. El año anterior fue Fiona. Por Fiona hubo 30 y pico de días que no se contabilizaron. Y ellos dicen, si tú normalizas ese año, si tú cuentas esos días, cuando vas a comparar las horas que estuve fuera en el 22 y en el 23-24, está bastante parecido. O sea, ellos están pidiendo, exclúyeme los datos de Fiona. Básicamente está diciendo, normalízalo, porque ellos estuvieron 30 y pico de días que no contaron los datos de esos días bajo la excusa de Fiona. Y es lo que está diciendo, cuando tú lo normalizas, en realidad la diferencia es 3%, así que más o menos está ahí año a año. Y una cosa que aquí yo creo que es importante, Puerto Rico va a estar sujeto a un montón de fenómenos atmosféricos, pero ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuántos días le vamos a permitir a quien nos brinda energía sacarle los datos de la contabilidad? Correcto, esto se basa en una cosa que se llama el SAIDI, el System Average Daily Interruption Index, y cuando ocurre un evento atmosférico, algo extraoficial, pueden obviar lo que ocurre y esos datos no se reportan, pero ¿por cuánto tiempo? Eso no está escrito en piedra. Correcto. Eso es algo súper flexible. Es manipulable. Es manipulable. Más allá de eso, pero es importante para Luma, porque el negociado, ellos tienen que rendirle cuenta al negociado, y si le va a costar dinero, pues claro, ellos van a pelear y van a decir, oye, cuéntame esto bien, no lo cuentes para tu lado. No solamente lo van a querer minimizar o van a querer defenderse para no pagar el dinero. Hay una cosa que están diciendo, y es que están diciendo, también es que yo aumenté la cantidad de interrupciones porque Prepa no las estaba reportando adecuadamente. Ellos también dicen, cuando tú ves las interrupciones para los tiempos de Prepa, la metodología que ellos utilizaban para contar, ¿verdad?, las interrupciones era un poquito distinta, y dejaban fuera muchas de las interrupciones que ellos alegan que sí están contabilizando. Porque cuando uno ve los números año por año de las interrupciones, se ve peor. Los números se ven peor, sin duda alguna. Se ve que hay más interrupciones desde que Luma está administrando la distribución y transmisión. Esto es una pregunta de verdad de quién tiene la razón. Este es el tema de los datos. Por eso los datos son tan importantes, para realmente poder medir si hay progreso o no hay progreso. Hablando de datos, yo quiero que veamos la tabla, por ejemplo, que veamos una imagen de las interrupciones en Puerto Nuevo, por darles un ejemplo, lo cual es devastador cuando miramos esto. Giancarlo, estos son cosas que tú haces dentro de tu... Hablando sobre los datos, o sea, pasión por los datos. Esa multa que le quieren dar, por mí, que se la den y que le den más, porque yo creo que como Luma reporta los datos, deja mucho que desear. Esto es una imagen que yo recopilo, porque soy un tequi que me gusta almacenar datos, del historial de averías reportadas en un sector particular. En este caso, esto es Puerto Nuevo, que es de los sectores donde más tiempo sin luz tienen. Todo este eje de abajo son los diferentes días dentro de estos meses. Aquí está corriendo de marzo 2023 a febrero 2025. El tiempo que están sin luz. Entonces, esto es el tiempo en porcentajes del día. O sea, que hay todas esas líneas rojas que corren de arriba abajo son días completos. Día completo que estuvo sin luz una zona allí. Está duro vivir en Puerto Nuevo. Definitivamente. Cuando vamos a una tabla nueva, la de los alimentadores, yo creo que va a ser bien importante explicarle a la ciudadanía cómo funciona esto en arroz y habichuela. Yo quiero que la gente entienda algo, ¿ok? Una casa, un hogar, está sujeto a un alimentador, que es el que le lleva la energía. Pues Luma sabe con precisión cuando se va la luz en un alimentador. Ellos no lo saben cuando se va quizás granularmente en una casa, que ahí vienen los bolsillos, pero ellos lo saben a nivel del alimentador.
¿Por qué uno no puede estar suscrito a su alimentador y que te informen? Pasó algo con el alimentador, tenemos el tiempo de respuesta, sabemos que se fue la luz aquí, es un issue de este nivel. ¿Cuántas personas no pertenecen a un chat de su vecindario, se meten en Facebook, están volviéndose locos buscando para saber qué ocurrió? Nosotros podemos mejorar significativamente la manera que lo reportamos y una manera es sabiendo el alimentador al que te lleva a ti la luz. ¿Usted sabe cuál es su alimentador? Nadie sabe quién es su alimentador en Puerto Rico y yo creo que si lo supiésemos tendríamos, no solamente pudiésemos saber si se interrumpió nuestro servicio por determinada razón, lo más importante es sabemos cuándo vuelve la luz. Yo creo que en arroz y habichuelas uno quiere saber cuándo te interrumpen el servicio para no saber cuánto tiempo vas a estar sin luz, por qué estás sin luz, cuáles son los sectores sin luz. Más allá del problema, el problema lo tenemos, se va a cuatriplicar durante los meses de mayo a octubre. ¿Cómo lo han resuelto en otras jurisdicciones? Hay aplicaciones, son sistemas de manejo de averías, donde se trabaja de forma electrónica, el que usted pueda ver las averías que hay en sus diferentes áreas. Hay un sistema que es con Edison, que vamos a ver si lo podemos colocar aquí en pantalla. Oye, y esto no hay que reinventar la rueda, esto cosas que se están haciendo en todos los estados, en otras jurisdicciones, donde le damos la visibilidad a esos ciudadanos para que puedan ver el detalle de dónde se fue, por qué se fue, cuántos de nuestros vecinos están sin Mejor luz ejemplo que este. y cuándo va a volver. Yo creo que eso es lo más importante, que el ciudadano quiere saber cuándo la luz me va a volver. Esto va a ser bien impactante porque mire, esto es New York. Y en New York usted ve esos puntos azules que hay en pantalla, ahí usted puede ir a buscar las averías. Y entonces si le damos a un área, va a tener toda esta información que aparece aquí. Desde cuánto, miren, en toda esa área hay un cliente. Hay un cliente sin el servicio. Y te dice el tiempo, exactamente cuándo se fue, por qué se fue y cuándo va a regresar. Y por dónde van las brigadas. Y lo de las brigadas, que es lo más importante, porque cuando nosotros estamos en nuestras casas, ¿qué queremos saber? ¿Cuándo nos van a resolver? Y aquí el que tú puedas proveerle esa información al ciudadano le está dando al menos un grado de tranquilidad. Correcto. Dentro de estar sin luz, que nadie está tranquilo sin luz, pero por lo menos tiene la esperanza que va a volver en cierto periodo de tiempo y tiene la esperanza de que ellos saben lo que están haciendo, que hoy día, si no tenemos los datos, tú piensas que ellos no saben lo que están haciendo. Bueno, y te puedes suscribir aquí incluso para que te envíen alertas. Si tú estás en esta región y es bien granular, entonces tú puedes seguirle dando zoom y zoom y zoom. Mira, podemos seguir dándole zoom a ese puntito y yo puedo ir a entrevistar a la señora que está sin luz. La única señora que está sin luz, yo puedo ir hoy allí a hacer un reportaje para Última Palabra. Así es que, en efecto, las soluciones están allá afuera. No hay que reinventar la rueda. Hoy, antes de entrar aquí, vimos el sistema de Luma. Correcto, y vimos 1000 personas sin servicio de avería, 4000 que estaban en reparación. Sin servicio por mejoras ya proyectadas. Entramos al mapa. Más de 5000 personas sin servicio, pero solamente 12 estaban documentados en todo el archipiélago. Así es que parecen tener un sistema, pero no funciona. Y si no funciona, no lo tenemos. Así es que gracias por acompañarnos como siempre. Gracias. Yo creo que esto va a seguir siendo importante, que aquí no venimos solamente a diagnosticar los problemas, nos vamos más allá de ellos a brindar soluciones. Así que agradecida con ambos por estar aquí. Muchas gracias, Alexandra. Gracias. Regresamos acá a Última Palabra. Doctora Cristina González, qué bueno tenerla aquí nuevamente. Gracias, gracias. Para los que les gusta este segmento, lo tenemos aquí todos los miércoles, así que, y hoy estamos en día de cambio, porque ayer tuvimos la entrevista con Rivera Chats, así que nos movimos. Doctora, quería hablarle. Las condiciones de salud mental, las personas no las suelen compartir o no las solemos compartir. ¿Por qué es esto? Pues qué bueno que preguntas, porque curiosamente a veces no nos cuesta tanto, ¿verdad?, compartir condiciones de salud física. Si estamos pasando por un proceso de influenza, si tengo un hueso roto, artritis, condiciones cardiovasculares. La gente comparte esta cosa que uno dice, no sé por qué la comparte. Que no queremos que compartir, que no tenemos que compartir. Sí. Así que muchas veces con ese tipo de condición las compartimos libremente. ¿Qué pasa con salud mental? Pues el detalle es que las condiciones de salud mental, como estuvimos hablando en el segmento anterior, vienen acompañadas lamentablemente de estigma o de creencias negativas. Y lo que vemos en psicología o con las condiciones es que muchas veces tememos lo que no conocemos. Y entonces creo que tenemos esta tarea de preguntarnos por qué no lo estoy compartiendo. Y entonces tenemos miedo de la invalidación. ¿Qué significa eso? Que me digan, ay, eso no es nada, lo escuchamos, eso es changuería, te estás haciendo, piensa positivo, eso es mental. Así que está ese miedo, está el miedo a que lo minimicen, ¿verdad? Verlo como algo que no es gran cosa, que se supera solo. También miedo al discrimen. Por todo esto mismo,
pues nos lleva a tener miedo de que las personas nos rechacen, nos discriminen, nos aíslen, etcétera. Así que hay muchas razones para no sentirnos seguros, para no sentirnos confiados en compartir esta información que es tan importante y a la misma vez es privada. Y algo sobre lo que rara vez se habla, porque es que la realidad es que ni siquiera nos educan en cuanto a los temas de salud mental desde los procesos primarios de educación. En la escuela no nos educan sobre estos procesos, en nuestros hogares no se habla de estos procesos, y de hecho incluso cuando lo hablamos en otros ambientes te pueden decir, pero ¿para qué tú vas al psicólogo? Exacto. Y otra cosa que sucede, que es un poquito más complicada todavía, es que está lo que se llama estigma internalizado. Y es nosotros mismos tener esas creencias negativas sobre las condiciones de salud mental. Así que muchas veces eso nos lleva a sentir culpa, vergüenza, que hay algo que está mal, ¿verdad?, conmigo, que lleva a tener problemas de autoestima, de autoconcepto. Muchas veces me pasa que cuando estoy en el proceso de evaluación y diagnóstico, lo primero que tengo que trabajar es que la persona logre entender que esto es algo que le está sucediendo. Yo no voy por ahí con influenza y digo, yo soy la influenza, yo soy la fiebre, yo soy el dolor de cuerpo. No, esto me está pasando. Pues lo mismo con las emociones, aunque son procesos internos, una depresión, una ansiedad, un ataque de pánico, es algo que me está sucediendo. Así que eso es uno de los primeros pasos en cómo entendemos las condiciones de salud mental y no lo entendemos como un defecto personal, sino una experiencia que necesitamos precisamente tal vez compartir, hablar, validar. ¿Se deben compartir entonces? Se debe compartir. Ahora, como todo, es un tema privado, no vamos a estar hablando de estas cosas con cualquier persona, pero debemos de compartirlos para no sentirnos... ¿En qué ayuda poderlo compartir? Pues nos beneficia muchísimo en no sentirnos aislados, igual que estás pasando por un proceso de cáncer y lo pasarías solo, no lo comentarías con nadie, o te gustaría tener ese apoyo familiar, ese apoyo social, pues precisamente nos ayuda a romper con los estigmas, a buscar ayuda y también a sentirnos apoyados, y el apoyo social es uno de los recursos más importantes para la recuperación. Así que es crucial. Pues ya saben, aquellos que nos están escuchando, tenemos que poco a poco ir rompiendo con estos estigmas, con estos prejuicios, para que realmente también podamos ayudarnos en el proceso y buscar un círculo de apoyo que nos ayude. Gracias, doctora. Claro, siempre un placer tenerle con nosotros. Como ustedes han podido ver, nosotros estamos buscando desde este espacio ofrecerles un contenido totalmente distinto. Desde soluciones a los problemas, desde lo que es ese acercamiento a la salud mental que tanto necesitamos en Puerto Rico. Muchas veces discutimos todos los días estas cosas ampliamente noticiosas, sensacionalistas, y siempre la gente dice, es que en Puerto Rico hay un problema generalizado de salud mental, es que imagínate con los huracanes, los terremotos, la pandemia, son temas que han quedado desatendidos. Pues miren, vamos a utilizar estos foros para atenderlos. También vamos a buscar soluciones, como lo hicimos hoy en Más Allá del Problema, demostrando que podríamos, con los recursos que tenemos, con las capacidades que tenemos, estar proveyendo soluciones a cosas que nos llevan aquejando por décadas. Y finalmente, y no menos importante, desde este espacio tengan la certeza que continuaremos brindando la información necesaria para que usted tome decisiones, que estaremos fiscalizando adecuadamente las cosas que el gobierno haga, que estaremos hablando sin filtros, de frente, con la verdad, haciendo las preguntas que hay que hacer, como en el día de hoy, que pasamos a la gobernadora por el radar, y como lo continuaremos haciendo con otras agencias que tienen un deber con ustedes, que nos están viendo desde sus televisores. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Nos vemos